Bueno, lindo estar con ustedes. Me pidió Luis que charláramos un poquito acerca del discipulado. Este es es lo que hemos aprendido y queremos vivir. Es el gran mandamiento, ¿no? Cuando uno mira al Señor en sus últimos 40 días, cuando Él resucita a los muertos, Él estuvo 40 días con los discípulos. Es muy interesante todo. Siempre me pregunté por qué hay tan poquitos capítulos sobre esa resurrección, ¿no? Solamente tenemos un capítulo en Mateo, otro capítulo en Marcos, otro en Lucas y dos capítulos en Juan y un poquito al principio de Hechos de los Apóstoles. Yo quisiera que haya más capítulos, ¿no? Que nos cuenten esos 40 días que Jesús estuvo entre ellos. Eso fue tan tremendo para ellos, ¿no? Él se aparecía, siempre digo, y desaparecía, aparecía, desaparecía. Y siempre una cosa que entendí después de muchos años, ¿por qué él se aparecía y se desaparecía? Porque él había dicho que donde haya dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces quiso de alguna manera que ellos experimentaran ya, estando él en ese tiempo con ellos, que él podía estar con ellos, aún cuando se veía y cuando no se veía. Por eso pasa lo de Tomás, ¿no? Cuando él no está allí entre los 11, que él se aparece y se presenta y le dice que él podía comer algo entre ellos y no estaba allí Tomás. Y entonces luego hablan con Tomás y Tomás dice, si yo no meto la mano en el costado, si no toco sus manos y allí están los agujeros donde lo crucificaron, no voy a creer. Y aparece luego de unos días el Señor entre ellos, pues se aparecía así de golpe en medio de un encuentro con ellos, con las puertas cerradas, y entonces le dice, Tomás, no seas incrédulo, sino sé creyente, mete tu mano en mi costado. Y Tomás, claro, ¿quién le dijo a Jesús eso? Yo siempre pienso, ¿quién le había dicho a Jesús que Tomás había dicho eso? Pero Jesús estaba en medio de ellos, aun cuando no se veía. Digo, qué cosa eso, ¿no? Y durante esos 40 días dice que le habló, Hechos capítulo 1, dice que le habló acerca del reino de Dios. Y por varias veces están en los cuatro evangelios y también en Hechos de los Apóstoles, le dio la gran comisión. A mí nos gusta a nosotros verla por lo menos en tres partes, ¿no? Marcos capítulo 16, cuando dice, id y predicad el evangelio a toda criatura, el creyere y fuera bautizado, como dice, será salvo. Y el que no creyere, será condenado. Qué bárbaro, ¿no? Jesús dijo, por la palabra de ustedes, la gente va a ser salva, no va a venir los ángeles a predicar el evangelio, sino que por la palabra de ustedes serán salvos o serán condenados la gente. Y ahí hace un énfasis sobre las señales que vendrán, ¿no? Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre, ¿se acuerdan que dice allí? Marcos capítulo 16, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán, dice allí, ¿no? Aparte de dos señales de protección. Así que ahí está la gran comisión. Tenían el gran desafío, la gran misión que ellos tenían. Pero en Mateo lo dice en otro lugar distinto, cuando está allí en Galilea, él dice, id y hacer discípulos a todas las naciones. ¿Y cómo hacer discípulos? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que la gran comisión, por un lado, tiene un énfasis en la predicación del Evangelio, en las señales que siguen, y eso tenemos nosotros que experimentar, las señales que el Señor tiene para darnos cuando predicamos el Evangelio. Pero también ahí en la gran comisión que dice Mateo, dice lo que queremos hablar un poquito hoy, que tiene que ver con hacer discípulos. No solamente tenemos que predicar el Evangelio, ver los milagros que el Señor hace, sino que cuando alguien se convierte, necesita ser enseñado. Nosotros no pudimos tener hijos por muchos años con mi esposa, por 6 años, y luego nació nuestra primera hija, ¿no? Qué alegría que fue, qué alegría, después de tanto tiempo, pasaron tantas cosas muy, muy tristes antes, porque no venía. Mi esposa perdió muchos embarazos, ¿no? Así como llegó mi hija mayor, qué lindo, qué hermoso, fue tan lindo todo eso, después de 9 meses de cama que mi esposa tuvo que hacer para no perder ese embarazo. Entonces, después que nació, luego que fuimos a casa, dejamos a la nena, estábamos muy cansados, así que dejamos a la nena en la vereda de nuestra casa y nos fuimos a dormir. No. Seríamos unos desgraciados si hubiera hecho una cosa boletina, ¿no? No, claro que no, porque claro, tenía que crecer ahora, ¿no?
Tenía que crecer, después vinieron los otros dos y no nos dejaron dormir por 8 años seguidos, fue duro todo eso, pero bueno, eso es cuando alguien nace, luego tiene que desarrollarse, qué lindo que fue ese día, pero no terminó todo ese día allí cuando nació. Luego vino el crecimiento, hoy tiene 43 años mi hija mayor, ¿no? Lo mismo pasa con el discipulado, cuando él se convierte, qué hermoso, mira la experiencia que tuvo. Bueno, pero hay que criarlo, para decirlo de alguna manera. Hay que enseñarle a guardar todas las cosas que yo os he mandado, dice el Señor. Así que ahí está el énfasis que el Señor hace en Mateo 28 sobre el discipulado. Luego tenemos la otra gran comisión que les dice allí en Hechos capítulo 1, versículo 8, ¿no? Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, Samaria, sí, Jerusalén, Judea, Samaria, y hasta lo último de la tierra. Qué bárbaro, ¿no? Y ellos se olvidaron de eso. Hay que seguir el relato de Hechos de los apóstoles, porque se olvidaron, pensaron que eran solamente para Jerusalén, para Judea, para Samaria, y se olvidaron que también eran hasta lo último en la tierra. Menos mal que aparece Cornelio y toda esa historia tan tremenda que nos cuenta Hechos capítulo 10, ¿no? Pues si no, nosotros no estaríamos aquí si los gentiles no hubiera llegado el Evangelio. Así que tenemos allí la gran comisión, hay que estudiarla, ahí el énfasis es en el poder. Cuando nosotros decimos, tenemos que evangelizar, y Señor, yo tengo que tener gracia, Señor, yo quiero estar capacitado, pero ¿cómo voy a poder hacer para esto? ¿Quién de nosotros es suficiente? ¿Cómo hacemos? Bueno, recibiréis poder. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, por eso quédense en Jerusalén. Ustedes saben que le dijo quédense en Jerusalén, si no se hubieran ido todos. ¿Sabían ustedes eso, no? Porque la mayoría eran galileos. Ellos vivían en otra parte, como si hubiéramos venido un grupo grande de los apóstoles acá a vivir a Buenos Aires por unos días hasta que el Señor muera. Y una vez que el Señor murió, ¿a dónde vamos a volver? A casa, que estamos a 300 kilómetros. Ellos estaban más o menos a esa distancia, a unos 300 kilómetros. Vivían en Galilea. El Señor dice, no se vayan hasta que haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo. Y menos mal que se quedaron, porque ahí cayó el Espíritu Santo, y se quedaron a vivir en Jerusalén. Qué bárbaro eso, ¿no? De paso, qué dato ese, ¿no? Así que aquí estamos nosotros, necesitados del poder de Dios, de ser llenos del Señor, para hacer esta tarea que tenemos por delante. Cuando pasa el tiempo vemos a la gente como llega a la iglesia, ¿no? Llega hoy día cada vez más equivocada, ¿no? Conceptos locos que tiene la gente en la cabeza, cada vez locuras más grandes, ¿no? Vieron que hoy con la ideología de género y todas las locuras que se dicen en el mundo, y la gente cree esa cantidad de locuras, y la cree, ¿no? Uno ve a esto, ¿cómo se llama eso? Que se creen perros, ¿no? Pobrecito, pero la verdad es que para llorar, ¿no? De ver hasta pobrecitos, ellos creen que su nueva identidad, porque se perciben así, y bajan a ser animales. Es lo que el diablo quiere, que terminemos siendo no lo que Dios nos hizo, hombre y mujer, como Él nos hizo, sino que terminan disfrazándose los hombres de mujeres, las mujeres de hombres, y hasta estas cosas tan terribles. La gente cree toda esa mentira del diablo, así vienen a la iglesia. Almas heridas, vacías, familias destrozadas, que han vivido sin sentido. Qué terrible, así vive la gente, así vive la gente. A veces no nos damos cuenta de que la gente vive así. Nos debemos llevarlos el Evangelio, ¿no? Y el apóstol Pedro dice que ustedes fueron rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibimos de nuestros padres. Así que así vive la gente. Bueno, cuando él se convierte, como eso digo, qué hermoso, ¿no? Que se convierte a alguien. Bueno, necesita cuando se convierte ser bautizado pronto, como hemos aprendido, pronto. ¿Cómo hacemos discípulos? Y de hacer discípulos a todas las naciones, ¿cómo? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo. Así que pronto esa persona tiene que pasar por el bautismo, tiene que morir a la vieja vida, resucitar a la nueva vida. Muy bien, hasta acá todo esto es muy conocido, ¿no? Luego tiene que ser lleno del Espíritu Santo. Si no es lleno del Espíritu Santo, no puede hacer la voluntad de Dios, no tiene poder para vivir la vida cristiana. Aquellos que hemos vivido, yo me entregué al Señor cuando tenía 9 años, recién a los 17 fui lleno del Espíritu Santo, así que mi adolescencia fue una adolescencia sin el poder del Espíritu Santo. Qué difícil es hacer la voluntad de Dios si uno no tiene poder. Necesitamos poder. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Así que cuando la persona es llena del Espíritu Santo, entra en un proceso de crecimiento, de transformación.
Y claro, entonces que venga a la iglesia, decimos, ¿no? Así hemos hecho a través de tantos años. Bueno, una vez que alguien se convirtió, que venga a la iglesia. Y ahí que tiene que aprender en la iglesia. Entonces, ¿qué pasa ahora? ¿Cómo va a crecer esa persona? ¿Va a poder crecer sola? Por eso dije, bueno, nació mi hija y la dejamos en la vereda. No, mejor la llevamos a una guardería cuando tenía 2 días de vida. No, necesita una familia, ¿no? Familia donde empezó a crecer, aprendió a comer, aprendió, bueno, todo eso que es el proceso de crecimiento de una criatura. Así pasa en la iglesia también. Necesita a alguien que le ayude a crecer, un mentor, una paternidad, una maternidad espiritual, para decirlo de una manera, porque tiene que aprender a permanecer en la palabra. Me sorprendió hace mucho tiempo, quizá no tanto, las condiciones de un discípulo. Un discípulo es una persona que se ha entregado totalmente a Cristo, ¿no? Yo recuerdo cuando a los 17 años me entregué verdaderamente al Señor, entendí que a Dios no le damos nada hasta que no le damos todo. Entonces uno vivía medio, bueno, yo soy en la reunión, ahí estábamos. Después en la vida, los chistes verdes en la escuela, o jugar con el pecado, y una vida doble, un pie en el... No existe tal cosa como un pie en el mundo y un pie en el reino de Dios. No existe tal cosa. Entonces un día me di cuenta que o somos discípulos o no somos nada. Opa. Entonces Jesús es muy fuerte cuando llama al discipulado, aquel que no aborrece, pone en segundo lugar, padre, madre, mujer, hijos, hermanos, hermanas, no es digno de ser mi discípulo. Entonces ahí me di cuenta que yo no era un discípulo. Entonces me di cuenta que tenía que entregarle todo al Señor. Gloria a Dios, gracias al Señor, ¿no? Me di cuenta. Pero después me di cuenta que lo que dice más adelante el Señor, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mi discípulo y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, ¿no? Entonces me di cuenta que había que permanecer. No es solamente que uno tiene que nacer, sino que ahora tiene que desarrollarse. Y a medida que ponemos en práctica la palabra, eso nos va desarrollando. Claro, ¿cómo hacemos para que esa persona aprenda la palabra? Entonces, bueno, vamos a mirar un poquito a Jesús como hacía, ¿no? Pero ¿cómo aprende? ¿Cómo aprende? Entonces, yo recuerdo, yo iba a una iglesia bautista cuando era chico, ¿no? Y bueno, cuando tenía 14, 15 años, yo quería servir al Señor y soñaba con ir al seminario. Qué sé yo, un lugar donde podía aprender realmente, porque no había nadie que me enseñara. Los mensajes del pastor eran muy interesantes los domingos, pero yo no sabía. Después en la parte práctica, ¿cómo hago? ¿No? Nadie me había enseñado a mí cómo tratar a mis padres, cómo hacer con la tentación, cómo hacer con las chicas, qué tenía que hacer con esto, y muchas otras cosas más, ¿no? Y pensaba que yendo al seminario quizá algún día yo podía aprender, hasta que el Señor me llenó del Espíritu Santo. Y me di cuenta que no es el método del seminario. La iglesia tiene que ser un seminario. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para una persona cuando se convierte, se bautiza, lleno del Espíritu Santo? ¿Cómo va a crecer? ¿Cómo va a ser? ¿A través de reuniones? Las reuniones sirven, pero no alcanzan. Esa persona necesita abrir el corazón. Quizás también le está pegando a la esposa, digo yo. Una vez fui a Colombia, me acuerdo, hace muchos años, y yo dije allí en Colombia, hablando sobre el matrimonio, que el varón tiene que aprender a darle una mano a la esposa. Ustedes entienden lo que significa esto, ¿no? Una mano a la esposa. No. Acá significa otra cosa. Significa hay que ayudar a la esposa. Estaba hablando sobre el servicio del marido, la importancia. Y yo dije, es importante que el esposo le dé una mano a la esposa. Y toda la gente se quedó callada de golpe. Yo vi que había un frío en el aire. Y yo dije, ¿qué dije? ¿Qué dije? Entonces estaba un pastor al lado. No, lo que pasa es que acá dar una mano es dar una paliza. ¡Wow! Y muchos colombianos creen que es necesario para que haya para que la esposa aprenda, hay que darle de vez en cuando. ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Qué locura! Entonces, pero bueno, la gente del mundo viene así, el machista, hoy la feminista. No, son todas cosas torcidas que tiene que aprender lo que es el reino de Dios. Entonces, si no hay un seguimiento personal, ¿cómo esa persona va a aprender? Si viene a una reunión que un día escucha sobre el Apocalipsis, y si a nosotros nos cuesta entender el Apocalipsis, imagínense lo que a una persona nueva, ¿no?
Y el otro día hablan del Salmo 23 y a la próxima reunión hablan, qué sé yo, de Hebreos capítulo 11, los hombres de la fe. Y viene la otra reunión y habla de Noé, qué sé yo, digo yo. Y bueno, pues esa pobre persona, qué lindo que son todas esas cosas. No, no, Noé. ¿Es o no es? Ni sabe quién es Noé, bueno, hoy sí se sabe, ¿no? Pero quiere decir, esa persona necesita cosas muy prácticas para vivir. Recuerdo, yo cuando el Señor me llenó del Espíritu Santo, el primer mensaje que escuché después de ser lleno del Espíritu Santo acá en Buenos Aires, en la casa de Iván Baker, donde el Señor me llenó del Espíritu Santo, el primer mensaje que escuché luego era: hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Yo tenía 17 años. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Y ahí el Señor, wow, dije yo era un buen hijo, creía, pero wow, tengo que cambiar muchas cosas aquí. Fui a Rosario y bueno, ahí aprendimos sobre el discipulado, empezamos a aprender y alguien me empezó a ayudar, Así que si no hay un seguimiento personal, alguien cercano que me ayude, que me explique, que me guíe, es como un bebé, una persona que recién nace. Necesita a los padres para crecer sano y fuerte. Porque el discipulado va a lo práctico, no va a la vida, va a la conducta, va al comportamiento, al carácter, a la familia, a la manera de hablar, nuestra manera de trabajar. Tiene que ver con las cosas de todos los días. Opa, Entonces es bravo esto. De alguna manera, a ver, a mí no me gusta mucho la palabra, pero es como criar un hijo. Bueno, cuando alguien se convierte, de alguna manera, es como criarlo. Claro, es fuerte la expresión esta, ¿no? Pero vamos a dedicar nuestra vida, vamos a invertir vida en aquella persona que recién se convierte. Si esa persona viene de las drogas, necesita ser libre de las drogas, urgente, ¿no? Se convirtió. Algunas personas tienen el problema de cigarrillos, algunas personas es más difícil dejar el cigarrillo que dejar la droga. Nosotros tenemos un centro de rehabilitación allí que ustedes han mandado a algunos chicos allá, ¿no? Lo que más les cuesta a los chicos a veces no es dejar la marihuana o dejar la cocaína, les cuesta dejar el cigarrillo. Miren, parece que no es un vicio tan bravo el cigarrillo, por favor, ¿no? Entonces están atados, necesitan ser desatados hasta de tantas cosas, necesitan cambios urgentes. Los muchachos que vienen necesitan ser libres de la pornografía, ¿no? Ese vicio terrible que están cuando nadie los ve, ¿no? Y que se meten en el teléfono y son tan... El diablo hace lo que quiere con cualquier persona que se mete en eso, ¿no? Entonces necesitan abrir el corazón. Bueno, ¿con quién voy a abrir el corazón? ¿Quién se va a parar en una reunión? Acaba de decir, hermanos, yo quiero contar que anoche estuve mirando pornografía y me masturbé. Estoy diciendo una cosa muy fuerte, ¿eh? ¿Alguno haría una cosa por el estilo? No, si dice una cosa, decimos, callate, ¿qué va a decir esto acá, por favor? Pero qué necesario es abrir el corazón cuando uno tiene problemas internos que necesitan ser cambiados. Por eso tenemos que ser sanos por dentro. Cuando leemos ese libro tan precioso que fueron mensajes de Jorge, ¿no? Sanos por la palabra, necesitamos ser libres del temor, del odio, de demonios, de complejos, de tantas cosas. Necesitamos abrir el corazón. Entonces uno ve la necesidad que hay en la iglesia. Estuve hace 3 o 4 días en Rosario, fue Asiera, Rosario, ¿no? ¿Saben lo que es Asiera, no? Asiera se reúne acá en Buenos Aires. Dicen que Dios atiende en Buenos Aires. No sé, me dijeron alguna vez que Dios está en todas partes. Es un dicho que hay por ahí, no lo conocen, ¿no? Es un dicho que no me gusta mucho, pero es un dicho con mucho respeto, que Dios está en todas partes, pero atiende en Buenos Aires. Digo porque todo pasa por Buenos Aires. Nosotros somos del interior. Asiera no había venido nunca a Rosario, así que estuvieron todos los... Qué lindo estar con todos los pastores de todo el país. Fue hermosísimo, ¿no? Así que tuvimos un día muy intenso y estoy hablando con varios pastores de varias denominaciones y me voy viendo que muchas congregaciones están aprendiendo a discipular. Los grupos caseros se han metido por todos lados, le llaman racimo, le llaman grupos de crecimiento, le llaman, qué sé yo, ¿qué más le llaman? ¿No te acuerdas? Barcas, qué sé yo, no importa cómo le llaman, pero la iglesia, hay congregaciones grandísimas de miles de personas, pero que se han dado cuenta de la necesidad de que haya pequeños grupos, y que en el pequeño grupo, he estado hablando con algunos, haya relaciones, porque hay la influencia de gente mayor que está influenciando a los menores que recién se van convirtiendo. Dios está obrando.
Entonces, ¿cómo hacía Jesús? ¿Cómo hacía Jesús? Bueno, quiero dar algunos detalles antes de ver si hay algunas preguntas sobre esto, ¿no? Esto es muy práctico. Dice Marcos capítulo 3, versículo 13, después subió al monte y llamó así a los que él quiso. Y ahí nos habla de los 12 que él eligió. Y vinieron a él y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Y este versículo es un versículo muy interesante de Marcos, el primer evangelio en que fue escrito. Estableció a 12 para estar con ellos. Estuvo con ellos durante 3 años, ¿no? Así que él estableció una relación fuerte con sus discípulos. Él tenía varios círculos de relación, ¿no? Tenía los 3, había 3 que estaban muy cerca de él. ¿Saben quién eran 3 de los 12 que estaban más cerca de él? ¿Saben? No. Pedro, Jacobo, Santiago, Jacobo, ¿no? 3 de ellos estaban más cerca. Y había uno de ellos que todavía estaba más cerca todavía, ¿no? ¿Quién era? Juan, ¿no? Juan en la última cena se ve que estaba sentado al lado de Jesús, ¿no? Y ahí cuando pasaba algo de que estaba por saberse quién iba a ser el traidor, Pedro le dice que le diga, ¿no? Quién era, y Juan era el que estaba cerquita. Así que tenía 3, tenía uno más cerca, 3, tenía 7, tenía 12, luego estaban los 70 o 72, luego estuvieron los 120, y de paso digo, ¿cuál era la congregación de Jesús? ¿Cuánta gente? De paso digo, siempre pregunto esto, no me lo digan los pastores, por favor. ¿A cuántos se les presentó el Señor después de la resurrección? Uno piensa, se le presentó a María, a Magdalena, se le presentó a la madre, se le presentó a las mujeres, se le presentó a Pedro, se le presentó al hermano del Señor, a Jacobo, a más de 500 hermanos, dice 1 Corintios, ¿no? A la vez. Así que él tenía una congregación grande entre sus seguidores. Miles fueron bendecidos por el Señor, pero los que quedaron allí fueron más de 500. Así que él establece una relación de discipulado con esos 12. Jesús no escribió nada, ¿no? Jesús no escribió ningún libro. No hubiera dejado algunos apuntes de él. Me imagino que sabía escribir porque sabía leer. Él cita las escrituras constantemente, de hecho, entonces seguramente las habrá leído, memorizado, pero no dejó nada. Así que dejó todo en los discípulos. Y la doctrina le dice, vayan y hagan discípulos, enséñenles a guardar todas las cosas que yo os he enseñado. Entonces es la doctrina de Jesús. Nosotros tenemos que enseñar no lo que se nos parece a nosotros, sino lo que Jesús nos mandó. Y eso se llamó luego la doctrina de los apóstoles. Así que ellos encarnaron tan fuerte eso, lo vivieron de tal manera que terminó siendo su propia doctrina. Claro, cuando uno se mete en Cristo y empieza a vivir, uno hace carne lo que Dios nos enseña y empieza a enseñarle. Entonces, estableció un discipulado de relación, se relacionó con ellos, los conoció, se dejó conocer. ¿Qué habrá sido eso, no? Esa relación que Jesús tenía con ellos. Y ahí pudo corregirlos, pudo enseñarles, respondía a preguntas de ellos constantemente. Claro, estaban todo el día juntos, ¿no? Iban para acá, para allá. Pedro un día se le ocurre preguntar, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? ¿Se acuerdan? Y se adelantó a decirlo hasta 7. Porque por ahí algunos decían que no me perdonar, hasta 2 o 3 veces, hasta 7. Y acá saco un 10, dijo Pedro, ¿no? Muy bien, Pedro, hasta 7. No, hasta 70 veces 7. No. Es decir, tenemos que estar dispuestos a perdonar por día alguna vez. Es una cifra de locura, es 7 a la 70, es una cifra rara, ¿no? 70 veces 7, 70 veces. Multiplicar por 7, 70 veces, una cosa muy fuerte, ¿no? ¿Restaurará, Señor, el reino de Israel en este tiempo? Le dijeron los discípulos. Y Jesús le responde, eso fue después de la resurrección. Alguno le preguntó cuál es el primer mandamiento. Y Jesús lo dice, resume los 10 mandamientos. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, etc. Y a tu prójimo como a ti mismo. Se debe pagar tributo al César. Y ya allí estaba Pedro, metido en un embrollo así, porque le preguntaron también, ¿no? Y se acuerdan que Jesús lo manda a pescar después para que tenga un impuesto para él y para Pedro. ¿Es lícito divorciarse de su mujer por cualquier causa? Es decir, había preguntas constantes que Jesús respondía a la gente y respondía a sus discípulos.
hay una cantidad de preguntas impresionantes. Es decir, la relación produce un aprendizaje. En nuestra relación se aprenden muchas cosas. Yo aprendí mucho al lado de aquellos que me discipularon, ¿no? Y que me siguen discipulando hasta el día de hoy. He aprendido mucho. Hace mucho que sigo al Señor y he tenido, gracias a Dios, discipuladores que me han invertido vida en mí. Algunos ya se murieron, varios de ellos se murieron. Soy un poco grande, por eso algunos se murieron. Orville partió con el Señor, Iván partió con el Señor, el pastor que fue pastor allí mío en Rosario también partió con el Señor, y podría decir un par más. Pero bueno, qué lindo. En esa relación he aprendido muchas cosas y eso nos toca a nosotros también. Entonces tenemos que relacionarnos con la gente. ¿O qué otra manera hacía Jesús esto, no? Él estaba en situaciones, por ejemplo, una boda. Dice que este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, ¿se acuerdan? Ahí Juan capítulo 2. Y sus discípulos creyeron en él. Es interesante esto, ver la historia de ellos, ¿no? Yo escribí un librito sobre el discipulado, que resumí muchas cosas de las que hemos aprendido, y allí me llamó la atención ver cómo los discípulos fueron creyendo a través de los 3 años que estuvieron con él, fueron impactados por quién era Jesús. Bueno, en esa relación ellos fueron viendo, ¿no? Y él enseñaba a través de situaciones que pasaban, una pelea, los discípulos estaban peleándose, ¿y saben qué estaban diciendo? ¿Saben qué estaban diciendo cuando se peleaban entre sí? ¿Quién se iba a hacer cargo de todo esto cuando muriera? Qué desastre los discípulos, ¿no? Eso en el último tiempo, Jesús empieza a decir, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos inicuas. Y ellos al principio se sintieron mal, hasta uno le dijo, no, Señor, ¿cómo va a decir eso? ¿Se acuerdan? Nos llamó aparte, le dijo, ¿qué está diciendo, Señor? ¿Se acuerdan, Pedro? Y que Jesús tiene que reprenderlo, ¿no? Quítate delante de mí, Satanás, ¿no? Wow, fuerte lo que dijo, ¿no? Pero después empezaron a pensar quién iba a ser el mayor. Y Jesús tiene que enseñarle allí una lección muy importante, que es el que sirve, el mayor. Todo al revés del mundo, ¿no? Por ahí pasaron por una ciudad unos samaritanos que una vez pasaron que sí lo recibían, otra vez que no. Y uno de ellos que había experimentado muchos milagros, que era un apóstol que se llamaba el apóstol del amor, que se dice después, ¿no? Dijo, Señor, ¿querés que hagamos una oración? Una oración para que le caiga fuego y lo destruya todo lo demás. ¿Están locos ustedes? ¿Están locos ustedes? El Hijo del Hombre no ha venido para perder, para que la gente se pierda, sino para salvar. Qué bárbaro. Todo eso fue en esa relación que él tuvo con ellos. Luego ellos con el tiempo encarnaron todas estas cosas, después que vino el Espíritu Santo, y uno sigue el relato de Hechos de los Apóstoles, ¿no? Qué lindo, qué lindo. Y ve allí especialmente a Pedro, ¿no? Y luego a Pablo. Los hechos de Pedro y Pablo especialmente son los hechos de los apóstoles. Bueno, podríamos hablar un rato largo de muchas de las cosas como él lo hizo. Pero ahí nos habla de la necesidad de esa relación profunda que tiene que haber para que haya un desarrollo. Es decir, dicho de otra manera, para resumir un poquito, no alcanzan las reuniones. Gracias a Dios por los encuentros que tenemos. Tenemos que dar valor a nuestros encuentros, ¿no? A nuestros encuentros generales. Después vemos allí en Pablo que él le dice a la iglesia de Éfeso, cuando él se despide de ellos, que él tenía una manera en la manera en cómo los discipuló durante los años que estuvo en Éfeso, ¿no? Públicamente, o sea, todos juntos, así fue la primera iglesia, en las casas y personalmente. Así que ahí tenemos los 3 modelos que el Señor nos ha dado y que también la iglesia lo tenía. Cuando la iglesia primitiva empieza en Jerusalén a crecer en número, ¿no? Primero eran 120 o 500, digamos, y de golpe estaban 120 allí en Pentecostés, ¿no? No sé dónde andarían los otros 380. No sé, digo yo. Había 120 allí, en el aposento alto. ¿Se acuerdan ustedes allí? Hechos capítulo 2. Y bueno, ahí se junta la gente, 3.000 se convierte, ya había 3.500. Pero después pasan unos días, pasa un tiempito, no muy largo, y ahí predica Pedro en la puerta de la Hermosa, y ¿se acuerdan allí, no? Y 5.000 varones se convierten. Así que 5.000 varones. Así que hagamos cuenta, ¿no? Si son varones, después se convirtió en la esposa, se convirtió en los hijos, y fácilmente ya la iglesia tenía varios miles. Algunos calculan ya en ese tiempo
23.000, estoy haciendo cuenta, ahora más o menos, 20.000 personas. Pero después llegó a ser, ya perdieron las cuentas y dijeron la multitud. Pero seguían encontrándose todos juntos y por las casas. Y había una relación que Jesús le había dicho que era fundamental para el crecimiento. Bueno, esto es muy importante, ¿no? Jesús enseñaba de esa manera y también digo que enseñaba cosas muy prácticas como el Sermón del Monte. Mateo capítulo 5, 6 y 7 es un resumen del Sermón del Monte. Es bravo, es demasiado práctico. Yo recuerdo cuando era chico, yo escuchaba a mis compañeros de escuela, yo era el único evangélico en mi escuela primaria, y claro, yo hablaba algo del Señor porque iba a la iglesia y había tenido una experiencia con el Señor. Y claro, la gente me decía, la Biblia era un libro muy teórico, la Biblia es un libro muy teórico, no se entiende nada. Y yo, claro, empecé a leer la Biblia, me acuerdo, y alguien me dijo empezar de Mateo, así que yo empecé a leer Mateo. Y claro, yo tenía, no sé si 10 o 11 años, siempre lo cuento, todavía me acuerdo de esto, ¿no? Y cuando llego a ese pasaje que dice, oíste que fue dicho, no adulterarás, mas yo os digo que cualquiera de ustedes que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Wow, yo estaba despertando a la pubertad, ¿no? A la sexualidad. Así que si tu ojo te es ocasión de caer, arráncalo de ti. Mejor es que vayas tuerto a la eternidad, ¿no? Que te vayas con los dos ojos al infierno, y tu mano y tu pie. Y yo cerré la Biblia, todavía me acuerdo, dije, epa, esto es terrible. ¿Qué va a ser un libro que no se entiende? Esto se entiende demasiado bien. Esto va hasta el fondo del corazón, ¿no? ¿Cómo hago, Señor, para vivir esto? No conocía la vida en el Espíritu. Así que lo que el Señor enseñó era muy práctico y muy tremendo. Y son las verdades que nosotros tenemos que enseñar. Así que bueno, eso sería básicamente en pocas palabras, dicho de otra manera, porque hemos hablado muchas veces de hacer discípulos, ¿cómo? Bautizándoles, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. No sé si habrá alguna pregunta hasta aquí. Esto es muy conocido, ¿no? Pero esto es muy práctico. Primero, todos nosotros debemos ser discípulos. El primer peldaño, ¿no? Dije hace unos días atrás, con un muchacho que está en la congregación de un hermano de Buenos Aires, muy conocido, muy conocido. Entonces yo, como era un joven que estaba allí, empecé a charlar con él, y él me dice, mira, ¿vos también sos pastor? No, yo acompaño al pastor que vino acá, yo estoy ayudando con los jóvenes allí en la congregación donde estoy. Ah, le digo, muy bien. Y estamos haciendo pequeños grupos, un grupo bastante grandecito que tienen. Y le digo, ¿ustedes practican el discipulado? Sí, yo me reúno con varios chicos y los estoy discipulando. Muy bien, una iglesia pentecostal, ¿eh? Muy bien. Y le pregunto, ¿y a vos quién te discipula? El pastor me discipula. Ah, muy bien, dije yo. Están entendiendo que no se puede hacer discípulos a otros si yo mismo no soy un discípulo. Entonces, la primera cosa que yo descubrí, ¿no? No puedo enseñar a los demás lo que yo no vivo. Entonces, yo necesito saber quién me guía. Y esto es muy natural. Si usted me pregunta, ¿cómo te llamas? Y yo me llamo Hugo Nicolás, ¿qué más? De Francesco. ¿Y por qué de Francesco? Y pues mi papá se llama de Francesco. Y puedo decirte el nombre de mi abuelo, pues yo tengo identidad, yo sé quién es mi papá. Ahora, tristemente hay mucha gente que no sabe quién es el papá, ¿no? En el mundo pasa eso, porque no pasa en la iglesia eso, ¿no? Yo sé quién es mi papá, mi padre, soy un hijo de Dios. Pero yo necesito que alguien vele por mi vida, necesito abrir el corazón, yo no puedo abrir el corazón, vuelvo a decir, ¿no? En pararme en la congregación y decirle, mira, a todos los hermanos, miren hermano, hoy tuve un problema con mi esposa. Y discutimos un rato. Bueno, de vez en cuando no estaría mal que a veces digamos estas cosas, ¿no? Pero yo no puedo contar todo mi pecado a todo el mundo. Y necesitamos confesar nuestros pecados unos a otros y orar unos por otros para que seamos sanados. Yo necesito abrir el corazón. Como pastor lo necesito. Porque que los pastores, algunos creen que los pastores nosotros somos, no sé, extraterrestres, que nunca tenemos ningún problema, que todo va bien, las finanzas, tenemos plata para tirar para arriba, eso dice el mundo, ¿no? No tenemos problema para llegar a fin de mes, no tenemos ningún problema, todo es color de rosa. No, nosotros soportamos nuestra carga y la de los demás también, el Señor nos ha dado la gracia de esta, pero somos discípulos. Yo necesito abrir mi corazón y contar que a veces me desanimo y
¿Y a quién se lo voy a contar? Es decir, es como que el padre, ¿no? Que el padre reúna a los hijos un día, a los hijos que están chiquitos allí, le decía, chicos, no, hermano, no sé qué voy a hacer, me echaron del trabajo, no sé qué va a pasar con ustedes, se van a morir de hambre. El padre que dio una cosa así, no, por favor, tragate los problemas que tenés y buscá a Dios, pero no le vayas a decir a tu chico que se van a pegar, los chicos se van a morir, hablo de la casa, ¿no? Entonces, los padres tienen que sostenerse los dos, el uno al otro, ¿no? Y qué lindo que el padre tenga a alguien con quien hablar. Lo mismo en la iglesia tiene que ser así, ¿no? Entonces todos tenemos que ser discípulos. La primera cosa es que yo sea un discípulo, ¿no? Y luego tengo la gran comisión, tengo que hacer discípulos. ¿Cómo? Primero predicando el Evangelio. Y en eso somos flojos a veces, ¿no? Me incluyo, yo creo que si yo preguntaría, no pregunto estas cosas porque son difíciles, ¿no? ¿A cuántos le hemos predicado en estos últimos 2 meses? Estamos en marzo, vamos a terminar el tercer mes. ¿A cuánta gente le hemos predicado en estos últimos 3 meses? Pero a veces somos escasos en nuestra predicación del Evangelio. Todo aquel que invocare el nombre del Señor, dice el apóstol Pablo, será salvo. Aleluya. Todo aquel que invocare el nombre del Señor, aún en un momento de último momento. Digo, pero ¿cómo invocarán? Para invocar en aquel en el cual no han creído. ¿Y cómo creerán sin haber quien les predique? ¿Y cómo hay una procesión que si yo no sé a quién invocar, ¿cómo voy a invocar a aquel que no he oído y que cómo puedo creer en eso, ¿no? Entonces necesito escuchar. Entonces nuestra tarea es sembrar el Evangelio. ¿Dónde vamos? ¿Cómo se hace discípulo? Primero predicando el Evangelio a nuestros familiares. Yo me alegro cuando voy a una congregación y veo que hay un pariente de este y pariente del otro, porque están predicando el Evangelio. Allá en Rosario hay uno de los grupos, tanto el hermano de este, y el hermano de este, y el hermano de este, y el cuñado de este, están todos parientes, porque el principal de allí, que ahora está con el Señor, le predicó con la esposa a toda la parentela, que era grandísima, y se convirtió gran parte de la familia. Qué lindo, qué lindo. Cuando alguien se convierte, lo primero que hace, va a la casa y empieza a hablar con el esposo, la esposa, los hijos, los tíos, y empieza empieza a haber una revolución allí. Todo empieza con el evangelismo, ¿no? Ahí empieza. Entonces todos nosotros tenemos que predicar el evangelio. Bueno, no podemos hablar de hacer discípulos si no comenzamos. Es como criar hijos, no sé, criar hijos. Yo me acuerdo lo que me pasó a mí. Yo me había casado con mi esposa y no pudimos tener hijos por 6 años, ¿no? Yo les conté. Pero varios de los discípulos que yo estaba guiando tenían hijos. Y claro, a veces me venían a preguntar cómo criar a los hijos. Y yo podía sacar la guitarra y decirle, y cantarle, o decirle unas cuantas cosas, pero yo no tenía la experiencia de criar hijos. Yo decía, hablar con Víctor, éramos 2 pastores, así que hablar con Víctor Rodríguez, que él tiene la experiencia, ¿no? Pero a veces se me escapaba un consejo. ¿Pero qué aconsejas si yo no tenía la menor idea de que cría un hijo? Después cuando tuve los hijos me di cuenta que no es tan sencillo como parece. No sé, los que tenemos hijos, ¿qué les parece? No es tan sencillo, ¿no? Podemos hablar en teoría muchas cosas, pero cuando tenemos los hijos se nos queman los papeles, ¿no? Si tu hijo no duerme de noche y un bebé, déjalo llorar. Ya se va a quedar en la cama así hasta que todo el vecindario está tocando a la puerta de tu casa y, por favor, hagan que ese chico se calle porque ya no puede. ¿No? ¿O no? ¿No es así? ¿No pasan cosas así? O muchas otras cosas, ¿no? Que diría. Entonces uno tiene que primero predicar el evangelio y ganar a otros y hacer la tremenda experiencia de ver a alguien que se convierte, que viene al Señor, y empezamos ahí. ¿Y ahora qué hacemos? A todo lo que hemos criado hijos, al principio, ¿y ahora qué hago? Y saben que de paso digo, la crianza de los hijos, de paso, ¿no? A veces actuamos por reacción. Como me criaron a mí, así yo quiero criarlo, y ella como la criaron a ella, entonces empieza a haber problemas entre nosotros los padres, porque no tenemos idea de dónde guiarlo, tenemos que saber lo que la palabra del Señor dice. Como es con los hijos, es con los discípulos también. Se convirtió, se bautizó, fue lleno del Espíritu Santo. ¿Y ahora? ¿Cómo hacemos? ¿Qué tenemos que enseñarle? ¿Por dónde empezamos? Y bueno, justamente ahora tenemos que
que saber para dónde ir. ¿Qué es lo que más en cuenta le cuesta aprender? No sé. Porque cada uno tiene... la persona que se convierte tiene que aprender a orar. Eso es un tema muy importante para todos nosotros. Si yo diría, ¿cuántos de nosotros cree que tenemos que orar más? A ver, ahora, ¿cuántos de nosotros creemos que tenemos que orar más? Y así, ¿no? Entonces, no es que nos cuesta, a veces nos cuesta disciplinarnos. Lo más hermoso es poder estar con aquel que amamos, ¿no? Pero a veces la vida nos lleva por delante, y esto y lo otro, y no somos disciplinados, y bueno. Pero algunas personas empiezan muy bien, y hay un hermano allá en Rosario que ora y ora, y desde que se convirtió es un muchacho de oración. No es lo que más le cuesta a él. Entonces depende también de cada uno de nosotros. Nos cuesta obedecer, ¿no? Hay muchas cosas que nos cuestan, ¿no? Así que no sé bien qué decir de eso. Yo creo que habrá que ver en cada etapa de la vida eso, ¿no? Cómo tenemos que hacer. Hay cuatro, nosotros hablamos de 4C. No sé si la han escuchado, hablamos ya en Rosario muchas veces de 4C, que nos ayudan un poco a pensar en lo que es el discipulado. 4C. ¿Va bien? A ver si. Primera C, compromiso. Cuando hablamos de la práctica del discipulado, tiene que haber un compromiso en nosotros, compromiso con Cristo, por supuesto. Hablamos de una persona convertida. Cuando se convierte, ustedes ven, la gente que viene del mundo, lo que tenemos más problemas somos a veces lo que hace tiempo que estamos en la iglesia. Que no, yo no estoy de acuerdo con esto, y que se van a meter en mi vida, y esto. Por favor, yo quiero que se metan en mi vida. Claro que quiero. Por supuesto que no estoy de acuerdo con el abuso el abuso de la autoridad ni nada por el estilo, ¿no? Como no estoy de acuerdo con un padre que abusa de su autoridad. Por eso la Biblia dice que cómo tenemos que ser como padres, ¿no? Pero hablo de la necesidad del compromiso. Uno dice, yo necesito a alguien que me cuide. Y la persona que se convierte, enseguida quiere que alguien lo guíe. Y si después se da cuenta que nadie lo hace, entrará en el clima nuestro, irá a las reuniones, y con eso le alcance y vivirá una vida doble. Muchos de ellos. Yo recuerdo uno de los discípulos, ¿no? Siempre lo cuento esto. Yo daba clases particulares de matemáticas cuando me casé. Yo soy licenciado en estadística, así que he podido dar clases de matemáticas para que me ayudara a llegar a fin de mes, aparte del trabajo en la universidad. Así que tenía alumnos particulares. Los alumnos particulares pagan bien, porque bueno, si tienen toda la cosa de la universidad, tienen todo allí y no la aprovechan, van a un profesor particular y bueno, ¿qué va a hacer? Que paguen, ¿qué va a hacer? Entonces, así que me acuerdo cuántos alumnos he tenido en mi casa, mi pobre esposa, yo vivía en un departamento chiquitito, así que mi pobre esposa se la pasaba en el dormitorio y yo estaba con los alumnos en la cocina comedor, o sea, todo en mi casa. Y bueno, allí tuve muchos alumnos, tuve muchas experiencias muy lindas con muchos alumnos, ¿no? Varios se convirtieron en mis alumnos, ¿no? Pero me acuerdo un día que mi esposa estaba en la cocina que teníamos allí en medio con una discípula, y yo estaba con dos alumnos particulares de matemáticas, y cuando terminamos de dar la clase, le digo a los muchachos, bueno, me pagaron, ¿no? Digo, ¿tienen un ratito más? Quiero decirles algo más. ¿De qué se trata? Entonces les prediqué el Evangelio. Y cuando le prediqué el Evangelio, uno de ellos me empezó a contar su vida, abrió su corazón y me contó cosas que yo nunca había pensado que una persona podía hacer. Cosas tan negras, tan sucias. Quedé impresionado con ese pobre muchacho que me contó, me abrió su corazón, cuál fue su niñez, las barbaridades que había vivido, el abuso, tantas cosas tan horribles que había vivido. Y el otro muchacho estaba más interesado también. Yo quedé choqueado después de eso, le hablé del Señor. Me acuerdo todavía, cuando se fueron, estaba mi esposa con la discípula, y le digo, si este muchacho se llega a convertir, está lleno de demonios, seguramente, ¿no? Seguramente. Así que pasaron unos días, y el que parecía más interesado que era el otro, no se convirtió. El que se convirtió fue este muchacho. Y el Señor lo liberó, fue una cosa tremenda. Como, dije mal la palabra, el Señor lo tomó, él se entregó al Señor.
ese mismo domingo, que después que se entregó al Señor, se bautizó ahí nomás a los pocos días, fue lleno del Espíritu Santo. Fue una cosa impresionante. Yo me quedé asombrado por la obra de Dios y empecé a verlo. Está al punto ahora, hay que discipularlo. Yo ya había hecho alguna experiencia en esto también, ¿no? Así que, cuando lo empecé a ver, yo me había olvidado de algunas cosas. Miren, tengo que decir la verdad. ¿Vieron lo que dice la frase que dije recién? Este debe estar lleno de demonios. Pero me olvidé de esto. Así que cuando nos encontramos la próxima vez, ¿cómo estás? Y empecé a enseñarle sobre la oración, sobre la necesidad de buscar a Dios todos los días. Empecé a enseñarle, ¿no? Entonces él me dice, mira, Hugo, te quiero decir, tengo pensamientos muy feos, no los puedo controlar, son muy feos los pensamientos que me vienen. Entonces yo le dije Filipenses capítulo 4. Vieron que ahí todo lo que es puro, todo lo que es recto, todo lo que es alguna virtud, todo lo que es para la alabanza, lo que se le llamamos el filtro de la mente, ¿no? Filipenses capítulo 4, versículo 8. 7, 8. Así que bueno, él se fue de allí ese día, nos encontramos la próxima vez. Le digo, ¿cómo estás? Mal, Hugo, estoy mal. Mira, hice lo que vos me dijiste, trato de meterme en la palabra del Señor, estoy leyendo la palabra todos los días, pero vienen esos pensamientos. Y cuando me estaba diciendo eso, ¡ping! El Espíritu Santo, ¿no te acordás? Uy, cierto, pero este fue lleno del Espíritu Santo. Acá empezamos con el problema de la teología, ¿no? Así que digo, permitime orar por vos. Ahí me hice el ping. Yo dije, este tipo estuvo metido en tantas cosas, por si acaso. Así que cuando empecé a orar por él y empecé a echar fuera los demonios, se le manifestaban los demonios. De una manera terrible. Yo estaba en la casa, allí en la casa de mi suegra, me acuerdo, justamente en ese momento, ¿no? Cuidaba la casa de mi suegra. Y este tipo se cayó al piso, empezó a reírse de una manera, se le movía la panza, era un muchacho flaco, pero hasta se le veía la panza como se movía en carcajada, una carcajada terrible, una carcajada diabólica, impresionante. Yo estaba orando por él y no lo pude liberar. Así que lo até, todavía no había venido Anacondia, saben que Anacondia nos dio un curso rápido en poco tiempo, ¿no? Así que lo até allí, claro que estaba lleno de demonios. Así que bueno, después lo agarramos con Víctor y juntos de a dos, porque es importante ese trabajito de a dos que hacemos en este aspecto, ¿no? Así que empezó a abrir su corazón, empezó a renunciar a cosas y ¡wow! Y Dios lo liberó. Fue una tarde gloriosa cuando él fue libre, totalmente libre. Después la hermana tuvo el mismo problema porque toda la familia estaba así, ¿no? También fue libre de demonios. Y este era un sindicalista. Así que este fue al banco donde él trabajaba y bueno, le empezó a predicar a varios allí. Y uno de los gerentes después fue alumno mío también de matemática, también se convirtió. Y después apareció Alfredo, ¿lo conocen, Alfredo Musi? Sí, ha venido acá, ¿no? Alfredo, un compañero de él. Así que él vino un día a ver una película que dábamos nosotros y él se convierte también. Después empecé a discipularlo también, Alfredo. Qué cosa. Bueno, tuvimos un tiempo tan hermoso por mucho tiempo con él, ¿no? Qué importante. Él no tenía ningún problema en que alguien lo disipula. Necesitaba abrir su corazón, necesitaba guía. Entonces, bueno, se estableció un compromiso entre nosotros, ¿no? Él sabía que él podía recurrir a mí por cualquier cosa, porque yo era su discipulador. Y yo sabía que yo tenía la responsabilidad de guiarlo a él, así que establecimos tiempo para estar juntos. ¿Vieron? No podemos hacer lo que hacía Jesús de vivir con los 12, no podemos hacerlo. Hay algunos grupos cristianos que se los llevan a vivir a la casa. Bueno, pero la mayoría no podemos hacer eso. ¿Vieron que hay algunos grupos cristianos que hacen eso? No sé si hace algo por el estilo Omar Gaitán, ¿no? Hace un discipulado más o menos así a veces, ¿no? Que lleva a la gente a la casa, ¿no? Bueno, hizo en su tiempo eso y ahora tiene toda su granja y todo lo demás. Pero la mayoría de nosotros no podemos traer al discípulo a vivir a casa. No sé si lo podrá hacer. Yo no puedo hacerlo, ¿no? Pero hay que establecer un compromiso con esa persona y el compromiso implica que él sabe que yo voy a estar, estoy a tiro tuyo, estoy dispuesto a guiarte. Entonces estoy dispuesto a enseñarte la palabra, a ayudarte. Y está dispuesto a abrir el corazón, a ser guiado. Entonces establecemos un compromiso entre los dos. Y eso implica que nos vamos a ver más seguido. Entonces la primera C es compromiso. Compromiso. Habría mucho para hablar de esto, simplemente tiro la idea, ¿no? La segunda C es continuidad.
Es decir, tenemos que vernos. Cuando uno empieza a ir a la escuela, el primer día, me acuerdo, la escuela primaria, se queda llorando mientras la madre está afuera, ¿no? Pero después tiene que ir todos los días, continuidad. Y con la continuidad se va acostumbrando. La relación de discipulado necesita una continuidad. No podemos vernos cada muerte de pastor. Perdón, cada muerte de obispo. No podemos vernos de vez en cuando, porque así no vamos a ir a ningún lado. Me siguen lo que voy diciendo. Necesitamos establecer una continuidad. Es decir, cuando la persona recién se convierte, necesita hasta que estemos muy cerca. Es como en la vida normal, ¿no? Cuando alguien recién se nace y la madre tiene que estar encima de él, del chiquito, ¿no? Y le da, cada 3 horas quiere comer. Y si no le dan de comer, arma un lío bárbaro, ¿no? Grita hasta que le den de comer, ¿no? Así lo ha establecido el Señor, porque si no se muere. Necesita que la madre le dé de mamar, ¿no? Todos los días. Bueno, pero bueno, cuando va creciendo y llegará un día en que ya es adolescente, que es más grande, y no necesitará que el padre o la madre esté tan cerca, pero la continuidad será distinta. O sea que habrá distintas etapas en la vida de un discípulo. Aquella persona recién se convierte, tiene muchas cosas que arreglar. Yo aprendí algo, que lo escribí en el librito, ¿no? Entre otras cosas, que cuando una persona viene al Señor, viene como un auto chocado en la ruta. ¿Alguna vez ustedes estuvieron manejando en la ruta de golpe a 120 y le dan a 125, ¿viste? 130? Yo llego Rosario, Buenos Aires, algunos me dicen lo hago en 2 horas. En 2 horas voy a estar yendo a 150 kilómetros por hora, ¿viste? Y no se puede ir tan... Pero de golpe pasás por un lugar donde te ponen un auto, te lo ponen ahí una torre, hecho torta el auto, ¿no? Y dice, conduzca despacio. Y vos ves ese auto y saca el pie del acelerador, pues dices, wow, así puedo quedar yo, ¿no? La gente que viene a Cristo, así viene. Viene con un auto chocado de frente en la ruta. Está hecho pomada. Entonces hay que hacer una revisión a fondo según lo que la palabra del Señor dice. Esa es la tarea del discipulado. Ahora vamos a hablar un poquito más de esto. Eso se hace con continuidad, necesitamos encontrarnos. O sea, no podemos encontrarnos cada 15 días, cada una vez por mes, porque nunca vamos a aprender nada. Al principio necesitamos un tiempo más seguido. Tenemos que hacernos tiempo los que discipulamos. No puedo discipular 50 personas. Después hay maneras de hacerlo, ¿no? Pero como Jesús hacía, ¿no? Pero necesito tener tiempo, necesito, eso es invertir la vida en Dios y en... ¿Vieron que dice, el que quiera ganar su vida, la perderá? El que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la hallará. No es solamente causa de él, sino de la misión. Así que uno tiene que invertir tiempo en la misión. Eso de ir a la reunión, gloria a Dios, muy bueno, pero ahí me alimento yo. El pastor, el pobre que tiene que, o los que dirigen, tienen que estar dando la comida, ¿no? Yo voy a una reunión, me siento, escucho, participo en la alabanza, quizás si aprendemos un poco más, participamos con nuestros dones también. Vamos al grupo casero y vamos allí, escuchamos, participamos. Pero bueno, de alguna manera alimentarnos. Pero yo necesito ver cómo puedo invertir mi vida en otros. Y eso implica que si yo gano a una persona para el Señor, necesito invertir la vida. Vuelvo a decir, es como cómo cambia la vida de un matrimonio cuando hay un hijo. ¿Me van siguiendo lo que digo, hermano? Yo tuve 6 años sin hijos. De golpe vino la primera criatura a mi casa, nos cambió la vida, todo cambió. Mi esposa que me acompañaba a todos lados, ya no me podía acompañar. Iba a ir con la criatura a todos lados. No se podía, algunas cosas que podía hacer, otras cosas que no, nos cambió. Tuvimos que arreglar nuestra vida. Después vino el segundo al poco tiempo, y después vino la tercera al poco tiempo. Más difícil, teníamos 3 criaturas, todas seguiditas, una tras de la otra, porque no pudimos tener por 6 años, pero después vinieron los 3 seguidos, ¿no? Bueno, ¿cómo cambia la vida? Gloria a Dios, positivamente. Entonces tiene que haber continuidad para que haya, se establezca esa intimidad en la relación. Esa amistad que se va dando, hay esa paternidad, somos amigos, qué lindo. Yo tengo algunos discípulos que son mis compañeros de trabajo ahora, no son pastores, han sido, yo disfruto de estar con ellos, ¿no? Conocen a Néstor Escancetti, a Alfredo, a Claudio Pagura, tengo a Beto Pagura, hay unos cuantos que son mis amigos, hasta me cuidan ellos a mí, muy bien, ¿no? Y van adelante mío, y yo me alegro de eso, ¿no? Pero
hemos establecido una relación de intimidad por muchos años que nos ha hecho bien también al que discipula, pues nos cuidamos mutuamente ya a esta altura, ¿no? Entonces necesitamos continuidad. No se puede establecer una relación de discipulado que sea cada tanto. ¿Muy bien con esto? Por eso Jesús dijo que estableció a los 12 para que estuviesen con Él. Y luego para enviarlos a predicar. Bueno, la tercera C tiene que ver con qué le vamos a enseñar. ¿Qué le vamos a enseñar? Pues dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que tiene que haber un contenido, tiene que haber una enseñanza, tiene que haber ejemplo, tiene que haber orientación, tiene que haber consejo, tiene que haber ánimo, tenemos que compartir fe, oración, tenemos que aprender a adorar juntos, tiene que haber entrenamiento, tiene que haber muchas cosas allí. Bueno, no quiero hacer mucho lío en él. Perdón, yo cito el libro, porque en el librito que escribí puse estas cosas un poco ordenadas. Nosotros tenemos Puerta, Camino y Meta, que está incompleto. Tenemos las 4 carpetitas, lo conocen, ¿no? Puerta, Camino y Meta. Tenemos el libro Jesucristo del Señor, un libro muy importante que nos habla sobre el reino de Dios y el señorío de Cristo. Tenemos ahí Sanos por la Palabra, un libro tremendo, ¿no? Que habla sobre sanidad interior. La gente que viene necesita escuchar esas verdades de Dios, sanos por la palabra, por la verdad de Dios. Tenemos otro libro como, gracias a Dios, el libro del carácter, que nos cubre todo el área del carácter allí, ¿no? Y otros apuntes más que son muy buenos. Bueno, yo traté de hacer un resumen allí, qué cosas tengo que enseñarlo. No tenemos el tiempo de hablar, pero nosotros tenemos que tener objetivos, ¿a dónde queremos llevar al discípulo? Entonces, en base a esos objetivos, vamos poniendo el contenido. ¿Me van siguiendo acá? No quisiera ser teórico en este sentido, ¿no? Es muy práctico. Tenemos que enseñarle el consejo de Dios. No le podemos enseñar toda la Biblia, porque no terminamos más. ¿Cuántos libros tiene la Biblia? 66 libros. ¿Cuántos libros tiene el Nuevo Testamento? 27 el Nuevo Testamento, 39 el Antiguo Testamento. Si uno empieza por Génesis, no terminamos más. Fíjate, si empezamos con un discípulo, vamos a leer hoy Génesis 1 y 2, antes de la caída. Y bueno, el próximo vez que no, 3, 4, 5 y 6, que tienen que ver con la caída y todo lo demás. No terminamos más. Hasta que lleguemos al Evangelio estamos fritos. Entonces tenemos que empezar por el Nuevo Testamento. Y bueno, tenemos que ver qué tenemos que enseñar allí, ¿no? Las verdades fundamentales. Hay un paquete de enseñanza que el discípulo necesita urgente. Hay cosas urgentes que tiene que vivir, ¿no? Si es un tipo casado, tengo que enseñarle sobre lo que es la familia. Yo no le puedo hablar del apocalipsis. Tengo que hablarle de cómo tratar a la esposa. Y ahí veré cómo en la relación voy viendo también. Pues nos vamos conociendo y voy a la casa y veo cómo la trata. Y bueno, vamos viendo cuáles son las verdades de Dios para el matrimonio, para la familia, la crianza de los hijos, etcétera, etcétera. Carpeta número 4, ¿no? Estamos haciendo el resto del... Vieron que hay un apunte que se llama Kerigma Didaqué, Ministerio Didáctico en la Iglesia. Hay un apunte muy importante, no sé si lo tienen presente, Ministerio Didáctico en la Iglesia. Jorge nos escribió ese apunte hace muchos años, Jorge Mitián, que nos habla de 8 temas importantísimos que tenemos que enseñar al discípulo. Bueno, cuando uno está enseñando se da cuenta de la necesidad de esto, ¿no? Yo estudié estadística, estudié matemáticas, hasta el día que fui docente y me di cuenta que tenía que enseñar matemáticas, tenía que enseñar estadística. Una cosa es aprender, otra cosa es enseñar. Entonces me di cuenta que había un escalón de un lado para otro. Miren, la vida cristiana es así, ¿no? Uno aprende al principio, se convierte, Jesucristo es el Señor, aleluya, y después uno se da cuenta del bautismo en agua, y luego el bautismo en Espíritu Santo, y que tiene que orar, y las 5 bases para el crecimiento, oración, la lectura de la palabra, la necesidad de la sujeción, de la comunión y de la predicación del Evangelio, y hablamos sobre esas cosas y la aprendemos. Pero luego cuando empezamos a crecer, nos damos cuenta que tenemos que enseñar estas cosas a los demás. ¿Y por dónde empiezo? Entonces tengo que ver por dónde empiezo. Bueno, nosotros tenemos allí con esas cositas que le dije recién, tenemos por lo menos
para un trabajo de 2 o 3 años allí, ¿no? Pero tenemos que hay cosas que son más urgentes, tenemos que tratar las cosas más urgentes. Como dije, si la persona está viviendo cosas duras en su vida, la pornografía, el cigarrillo, qué sé yo, digo yo, ¿no? Vicios, cosas que urgentes tienen que romperse en su vida, tenemos que orar juntos, enseñarles sobre esas cosas que son urgentes. Hay contenido que tenemos que enseñar allí. Pero los contenidos, como digo, tiene que ver con lo que Jesús enseñó. Y acá está el peligro, que cuando hagamos discípulos empezamos a enseñar lo que a nosotros más nos gusta. Y cada uno de nosotros nos gusta algunas cosas más que otras. Por ejemplo, a mí no me gusta mucho echar fuera demonios. Les digo la verdad, no se lo cuenten a nadie. Pero lo tengo que hacer. Cuando me encuentro con un endemoniado, algunas congregaciones dicen, encuentro un endemoniado, hay un grupo de que son las fuerzas especiales que tenemos en la congregación. Vieron que a veces con una congregación tiene las fuerzas especiales. Vieron un grupo que son los terribles allí, que si necesitamos algo mandamos esas fuerzas especiales y la policía hace eso, el ejército. Entonces algunas congregaciones tienen un grupo de gente bravísimo. Cuando hay un endemoniado, que lo agarran estos que están ahí esperando para ver un endemoniado. ¿Dónde hay un endemoniado? Y lo agarran ahí y le echan fuera a los demonios. No, hermano, está bien que haya una gente. Todos tenemos que tener la experiencia de echar fuera demonios. Entonces hay cosas que pueden gustarnos más o menos, pero todos tenemos que experimentar lo que Dios tiene para nosotros. Tenemos que enseñar todo el consejo de Dios. Hay mucho para hablar acá, ¿no? Ángel Negro suele decir que por lo menos hay 3 cosas en todo esto de aquí, ¿no? La primera es la doctrina. Lo que se llama la sana doctrina, que Jorge Mitián nos enseñó que la sana doctrina es la doctrina que sana. Me pareció espectacular esto que estoy diciendo. La sana doctrina no son los grandes temas de la fe, sí, es verdad. La doctrina que sana, la enseñanza que te sana, la enseñanza que te enseña a vivir. Para ahí queremos cosas que son tan espirituales que la entiende solamente, no sé quién la entiende. A veces alguna gente son tan profundos que la entienden solamente ellos. Hay gente que me habla de la Biblia y lo entiende él nada más, porque yo no lo entiendo lo que está diciendo. Es tan profundo que parece que no sé, que hay que hacer un curso para aprender todo lo que me dice el otro. Sin embargo, Jesús cuando enseñaba las cosas eran muy sencillas. La verdad es eterna, la decía de una manera muy sencilla. Entonces tiene que ser la doctrina, las enseñanzas que nos cambian la vida, que nos enseñan a ser mejores esposos, esposas, padres, hijos, mejores trabajadores, que nos enseñan a ser gente pura, llena del Señor, gente que cambie nuestro carácter, cambie nuestra manera de trabajar, de estudiar, de vivir la vida. Es la sana doctrina, la doctrina que sana. Y ese hay un resumen muy lindo que Jorge y Mitián, tengo que citar a mis mayores, porque ellos me han enseñado. Yo digo, gracias Señor por todo esto, ¿no? Por lo menos. Y Jorge habla de la obra de Cristo. Y él habla de 4 cosas, la estoy tratando de resumir, ¿no? La obra de Cristo por nosotros. Le gusta el por nosotros, que Cristo hizo por nosotros. Cristo murió por nosotros, por nuestros pecados. Él fue un sustituto por nosotros, murió en la cruz por nosotros, murió en nuestro lugar. Qué tremendo todo lo que podemos entender de la obra de Cristo, que no podemos ir a Dios por nuestras propias virtudes, sino porque Cristo murió, el Cordero de Dios que fue inmolado, el camino, la verdad y la vida, que nadie llega a Dios sino a través de Él. La obra de Cristo por nosotros. Luego la obra de Cristo en nosotros. Y es la obra del Espíritu. Entonces, claro, es la vida en el Espíritu. Lo que Él quiere hacer en nosotros, quiere transformarnos a la imagen de Cristo. Quiere formar el carácter de Cristo en nosotros. Y todo esto es una tarea del Espíritu Santo. Entonces tenemos que aprender todo lo que la palabra del Señor nos dice de lo que es la vida de santidad. La vida en el Espíritu. Qué cosa, ¿no? Aquí hay un montón de cosas para aprender. Después la vida de la obra del Señor entre nosotros. Miren, en y entre nosotros. Es decir, no se puede crecer en Dios si no nos relacionamos fuertemente. Yo suelo dar un ejemplo muy tonto, ¿no? Yo diría, si Luis dice, mira, tenemos que hacer una pieza. ¿Hay algún patio acá? ¿Hay algún patio? Dice Luis, vamos a hacer una pieza acá al lado para hacer no sé qué cosa acá. Y entonces traen un camión con 10.000 ladrillos, lo ponen ahí afuera, pero los hermanos en vez de meterlo el viernes, lo meten el lunes, lo traen el viernes. Yo te dije que me lo traiga el lunes, me trajeron el viernes. Y bueno, hasta el lunes no lo podemos meter adentro. Entonces están los 10.000 ladrillos ahí afuera.
Y hay un vecino que ve los 10.000 ladrillos y dice, necesito unos ladrillitos para hacer hacer un asador en mi casa. Y se lleva ahí 40 ladrillos. Va otro con un baldecito y se lleva otros 10. Y va otro con una carretilla y se lleva otros 50. ¿Y quién se enteró? Pues lo hacen de noche, eso, los ladrones siempre están de noche, ¿no? De golpe Luis va a ver una cosa y dice, ¿serán 10.000 ladrillos esto? Ya son 900, se llevaron 100 y nadie se dio cuenta. Por eso el ladrillo no están edificados. Pero anda a sacar un ladrillo. ¿Dónde hay ladrillo acá? Porque este ladrillo. Anda a sacar un ladrillo de acá. Anda a sacarlo. Está edificado, tenés que romper todo esto, todo el mundo se da cuenta. Entonces, hay una obra que es entre nosotros. Esos ladrillos, si vos los apilás o los ponés así, nunca van a resistir una pared. Pero hacer una pared como esta que está acá y va a resistir todo el techo que está arriba. Esa es la obra entre nosotros. La Biblia habla mucho de la necesidad de la iglesia como cuerpo de Cristo, como esposa de Cristo, como templo, como familia. Tantas cosas que tenemos que aprender allí. La obra de Cristo entre nosotros. Y luego la obra de Cristo a través de nosotros. Somos gente que somos sal y luz para influenciar a la gente que está alrededor nuestro. ¿Voy bien? Me estoy resumiendo. Ya estoy en tiempo, ¿no? Medio, no quiero hablar tanto. Así que habrá que enseñarle la sana doctrina. Luego tenemos que enseñar los carismas. Tenemos que aprender a enseñar los dones del Espíritu. Tenemos que vivir los dones del Espíritu. Eso dice Ángel, ¿no? Las señales que tienen que seguir a los que creen. Y luego tenemos que hablar sobre la conducta. Enseñarle a vivir, los valores del reino. Esto es tremendo lo que digo, ¿no? Porque el mundo enfrentamos un mundo sin valores. La gente, si te hace bien, está bien. Si vos querés ser mujer y sos un hombre y te hace bien, hacelo, está bien. No, que va a estar bien. Si vos querés engañar a tu esposa y se pusieron de acuerdo que se van a engañar el uno al otro, está bien. No está bien. ¿Qué va a estar bien? Eso es fornicación, eso es adulterio. Entonces, si a vos te hace bien, está bien. No está bien. O sea que el mundo no tiene valores. Cuando uno entra en el reino de Dios, se da cuenta que hay valores distintos, hay principios de vida, que esos principios nos transforman la vida. Yo suelo decir, yo estoy atado, miren, estoy atado al piso. Me quiero despegar del piso y no puedo. Si iría a la luna, ahí estaría despegado del piso. ¿Vieron? En la luna no hay ley de gravedad. Entonces, esa ley de gravedad, de porquería que me tiene en el piso, quiero ir a la luna. Y ahí en la luna puedo estar libre. A ver, pasame una Coca-Cola. Y cuando me pasan una Coca-Cola, pásamela. Te dije que me la pases, te la tiro, pero no llega. Y quiero llegar a él y no llego. Se dan cuenta de lo que estoy diciendo, ¿no? Y cuando quiero llegar, llego ahí, que me la voy a tomar y se me va para otro lado porque no hay ley de gravedad. Qué lío que es vivir sin ley de gravedad. Gracias al Señor estoy en la ley de gravedad. Y puedo caminar, dormir, comer, hacer. Estoy sujeto a la ley de la gravedad. Las leyes de Dios son así, son leyes morales, son leyes espirituales, que nos transforman la vida. Y el mundo no las sabe, las quiere romper, y cuando las rompe se hace torta. Si ellos se hacen torta. Entonces, qué tremendo es, enseñar a la gente a vivir. Primera C, entonces, ¿cuál era la primera C? Compromiso. Segunda C, continuidad. Tercera C, contenido. ¿Dije 3 cosas? Sí, ahí las dije. Y la cuarta C, para acordarse de esto un poquito, ¿no? Es comisión. Es decir, tiene que continuar la obra. Gracias a Dios ha sido a través de los siglos, así. Con gente como la iglesia. La iglesia somos lo peor que hay en el mundo. Pablo lo dice así. Ustedes, ¿quiénes son ustedes? ¿No? Lo necio del mundo. Y él se incluía como primero, ¿no? Escogió a Dios para avergonzar a los sabios, ¿no? Y Señor, ¿cómo vamos a hacer como iglesia para ir adelante? Somos tan débiles, no hay entre ustedes grandes sabios, qué sé yo, no hay un movimiento que están los capos del mundo. Justamente los capos del mundo no pueden estar porque creen que creen que pueden ellos, y nosotros sabemos que no podemos, y cuando sabemos que no podemos, buscamos a Dios y decimos todo lo puedo en Cristo. Esa es la vida cristiana. Entonces, pero nosotros tenemos que dar a conocer el Evangelio a los demás. Entonces tenemos una comisión para que haya continuidad. Así que nuestra es la tarea de
La cuarta, si la idea del discipulado es para que ganemos a otros y así la iglesia se vaya multiplicando, multiplicando. Es como en la familia. Preguntaba allí a tu esposa, David, que se me fue tu nombre, perdón, Alicia, me decía 9 nietos. Te envidio, Alicia. Yo tengo 5 y la fábrica se terminó allí, ¿no? Ya mis hijos no quieren tener más hijos, ¿no? Pero me hubiera gustado tener 10, qué sé yo, qué nietos. Mi abuelo tuvo 16 hijos. Mi papá tenía 15 hermanos. Qué pedazo de familia. Ya a mis tíos ya no los conozco, ni los primos. La cantidad que debe haber por ahí, para 16 hijos. Y mi abuelo se pegó un tiro, si no hubieran tenido más. Así es, ¿no? Qué pedazo de familia. Así se pobló Argentina, ¿no? Pero qué lindo, quiero decir. Esa fue la idea de Dios, multiplicar y fructificar y multiplicar y llenar la tierra. Bueno, esa es la iglesia. ¿Cómo va a crecer la iglesia? Porque qué pena que ya Anacondia tenga 80 años. Qué lindo que fue disfrutarlo tanto tiempo, pero no dependemos de Anacondia. Cada uno de nosotros depende de la iglesia. Si acá hoy somos 50, y bueno, si somos fieles, con el tiempo seremos 80, 100, 130, 140, y gente que no solamente es asistente, sino discípulos del Señor, que hacen la voluntad del Señor.